Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Inframundo. Hoy tenemos un tema muy interesante, el vampirismo, con la participación directa de diversas ideologías herméticas que comparten un fin en común por la verdad, un tema que durante siglos ha logrado cautivar el interés de múltiples estudiosos, que han pasado su vida tratando de revelar la realidad de su origen, el cual a lo largo de los años ha servido de inspiración y a muchos ha llenado de intriga, logrando atraer su imaginación y atención de seres increíbles con cualidades y capacidades sorprendentes. Pero la realidad es mucho más impactante que el folclore y la mitología, ya que incluso vivimos en un tiempo donde los secretos a voces se revelan de entre la oscuridad. La palabra vampiro comenzó a usarse en el siglo XVIII, que procede del francés vampire. Suele generar confusiones. El término puede aludir a una criatura mitológica o a un animal real. Además, tiene un uso simbólico que se aplica a ciertos individuos. Como en la ficción, un vampiro es un espectro nocturno que chupa la sangre de los seres vivos como método de subsistencia. Aunque existen múltiples representaciones, los vampiros suelen ser descritos como seres con colmillos afilados, uñas largas y tez pálida. Estas criaturas, de acuerdo al folclore, no proyectan sombra y tampoco se reflejan en los espejos. En esta ocasión nos acompaña Ricardo, miembro de la comunidad vampírica en México, quien nos responderá algunas preguntas acerca de este tema. Señor Ricardo, le doy la más grata bienvenida. Es para mí un gusto tenerlo en este espacio. ¿Nos podría contar un poco acerca de este interesante tema? ¿Qué es el vampirismo? Para dar inicio con el tema debemos separar la verdad de la ficción. Podemos comprender que el vampirismo va muchísimo más allá de la creencia popular, de cuestiones superficiales. Es más bien una guía de desarrollo muy bien estructurada, pues existen credos, normas y principios que la guían. El vampirismo se basa en la toma y absorción de la energía, ya sea mental, espiritual, sexual o etérea. El vampirismo va muchísimo más allá de todo lo que la gente cree. Somos personas que estamos en un constante crecimiento, tanto espiritual como personal. Hemos escuchado hablar también que los vampiros son originarios de Transilvania, pero en realidad, ¿de dónde provienen? Es muy común que la gente piense que el vampirismo proviene de Transilvania, incluso de ciertas partes de Europa. Todo esto es gracias a una de las novelas más importantes dentro del medio, que es Drácula de Bram Stoker. Pero el origen real proviene de culturas antiguas, siendo los sumerios la primera civilización de la que se tiene registro, una de las primeras en mencionar el conocimiento vampírico en tablillas de arcilla. Tablillas sumerias de arcilla muestran el origen real del vampirismo por ser las primeras referencias de la historia. Los Utuku o los Ekimu son algunos de los nombres de extrañas criaturas similares a los vampiros. Otra de las creencias es el comer sangre, pero ¿qué tan real es el consumo de la sangre dentro del vampirismo? Comencemos hablando de la importancia de la sangre. En varias civilizaciones como la egipcia, la sumeria, culturas prehispánicas, incluso daré el ejemplo de la religión católica, donde se hace mención de la sangre como algo que te pone en contacto con lo sagrado o lo divino, con una frase muy célebre: comed y bebed todos de él, porque este es el cuerpo y sangre de Cristo, dejando muy en claro que la sangre es una fuente de energía muy importante. Aclarando estos puntos, el vampirismo no es algo ajeno a este tipo de prácticas, ya que algunos miembros llevan a cabo la ingesta sanguínea como una práctica muy personal, sin dañar a terceras personas y aceptando el contexto sagrado de la veneración de la sangre. Señor Ricardo, ¿existen diferentes tipos de vampiros? Y si es así, ¿en qué consiste cada uno? Existen dos tipos de vampirismo.
el energético y el sanguíneo, de los cuales en ambos casos se cuentan con donadores, quienes están conscientes y son capacitados para las prácticas de alimentación que se lleva de manera interna, lo cual quiere decir que no vamos por la calle intentando agredir a la gente, robar su campo energético ni mucho menos su sangre. Se cuentan con personas capacitadas y que aceptan el método de desarrollo de alimentación energético que tenemos. Debemos de entender con esto que todo ser vivo emana energía, y el vampirismo no es la única ideología ni creencia que adopta estos métodos de alimentación. Podemos pensar en la alimentación tántrica, los cuales se basan en la absorción de energía para desarrollo tanto espiritual como físico. Un mensaje muy importante que yo puedo dar es descartar completamente la fantasía de lo que puede ser algo productivo en cuestiones filosóficas de enseñanza y desarrollo tanto mental como espiritual. ¿Qué me puede decir acerca del vampirismo dentro de la cultura mexicana? Bueno, es muy importante entender que en todas partes del mundo existen criaturas o deidades con capacidades o cualidades que dan hincapié al vampirismo. Y vaya, México no es la excepción, ya que contamos con un dios prehispánico vampírico llamado Camazotz. Con esto podemos entender que las culturas prehispánicas son vistas por muchas otras partes del mundo como una de las grandes exponentes del vampirismo. En la oscuridad, en uno de los niveles más escabrosos del Xibalbá, donde solo habitaban miles de murciélagos, ahí es donde reinaba el señor Camazotz, también conocido como el dios murciélago. Camazotz está formado por las palabras en quiché, Kame, que significa muerte, y Zotz, que significa murciélago. Camazotz fue el maestro de los misterios de la vida y de la muerte. Su nombre fue otorgado por el ruido que emite su respiración animal. Los mayas lo representaban como un ser humano con cabeza y alas de murciélago. Este dios simbolizaba a la noche, la muerte y el sacrificio. ¿Cómo viven los miembros de la sociedad vampírica? Somos personas como cualquier otra, comunes y corrientes, las cuales tenemos familia, una pareja, empleos, hijos y llevamos una vida normal. Simplemente la diferencia es el conocimiento que se nos es otorgado y las prácticas energéticas que llevamos a cabo. ¿Por qué considera que se ha deformado la imagen del vampiro y del vampirismo a lo largo del tiempo? Bueno, la gente siempre le va a temer a lo que desconoce, y el vampirismo no es una excepción. Gracias a la falta de información y de seriedad con la que el vampirismo se ha tratado en la actualidad, es muy común el no poder entender su origen ancestral, cayendo en la fantasía del cine y la literatura. Es más fácil creer que el vampiro es un ser inmortal que bebe sangre y que tiene colmillos, a poder comprender que el vampiro simplemente es una persona con conocimiento diferente, el cual lleva a cabo con su día a día. ¿Qué tanto hay de verdad dentro del mundo del vampiro respecto a sus debilidades, como es el ajo, las estacas, las cruces o su vestimenta y el poder volar? Te repito, es más interesante creer en leyendas y fantasía que intentar comprender que el vampirismo va muchísimo más allá de todo eso. Tanto así que muchos de sus miembros tienen conocimientos en ramas como el esoterismo. Considero que si los mitos fueran verdad, todos los días encontraríamos gente en la calle con una estaca en el pecho o quemada por la luz solar. Recordemos que esas creencias fueron populares en un tiempo donde no había tanta información y por desgracia vivíamos en un tiempo de ignorancia, por lo que debemos de entender que los mitos y las leyendas no siempre van de la mano con la realidad. Señor Ricardo, para finalizar, me gustaría hacerle una última pregunta. ¿El vampiro es un ser de oscuridad? La oscuridad siempre se ha asociado con el mal desde hace mucho tiempo, y hablar sobre el bien o el mal siempre será un tema muy delicado, ya que existen cientos o quizás miles de distintas ideologías o creencias que sería imposible debatirlas o apoyarlas todas. Considero que el bien y el mal simplemente es un punto de vista. Por eso mismo, varias organizaciones secretas desde tiempos ancestrales han salido a la luz para que las personas puedan quitarse la venda de los ojos. Y además, gracias a las investigaciones que se han dado en estos tiempos, podemos fomentar
la investigación y que ustedes mismos puedan ver la realidad de las cosas. Recordemos que el conocimiento siempre será la fuente más importante de verdad que tenemos. Agradezco el espacio brindado y espero que con esta entrevista muchas personas puedan comprender que no todo es lo que aparenta ser. Y hacemos una cordial invitación a estudiar e investigar estos temas que a muchísima gente llama la atención, haciéndoles entender que estos temas son muchísimo más importantes de lo que la gente piensa. Les hacemos una invitación a evitar lastimarse y lastimar a otras personas, ya que el vampirismo no se trata de eso, se trata de una evolución constante, tanto en la mente como en el espíritu. Sin duda, un tema muy amplio e interesante que investigar. Agradezco nuevamente a Ricardo por esta entrevista acerca del tema que a muchos nos saca de dudas de lo que realmente es un vampiro. Por favor, déjame en la caja de comentarios tu opinión acerca del vampirismo. Mi nombre es Alejandro y esto fue Inframundo. Me despido, no sin antes desearte dulces pesadillas. Hasta la próxima.